tarde tú vengas tocando cada vida en el nombre de Cristo, y te ruego, Señor, que tú me des la palabra que cada uno de nosotros necesitamos, esa palabra de aliento y de fuerza, Padre. Te lo pido en el nombre de Cristo. Extiende tu mano de poder, de misericordia. Habla a cada uno, restaura en el nombre de Jesús, levanta, sana, liberta en el nombre de Jesús de Nazaret. Te presentamos a todos también los que escuchan por las redes, Señor, y que tu palabra llegue a cada uno. En el nombre de Cristo, amén y amén. Gloria al Señor. Bueno, pues vamos a leer en Hebreos, en el capítulo 12. He predicado varias veces ya de este pasaje, pero luego donde Dios nos lleve. Dice, pues, por tanto, Hebreos 12:1, dice, por tanto nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Hasta ahí. Hace un tiempo estábamos hablando acerca de esto, ¿verdad? Pero también este capítulo 12 también tiene relación con el 11, ¿verdad? Porque en el 11 nos habla acerca de la fe, y dice que la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Y es que para perseverar en Cristo y hacer lo que nos pide en el versículo que hemos leído, necesitamos la fe. La fe significa creer en Jesús, porque el Señor dijo que Él nos podía dar la vida eterna, y que era la voluntad del Padre de que creyéramos en quien el Padre había enviado, y a quien el Padre envió es Jesús, ¿verdad? Así que se nos pide que no desviemos la mirada de Jesús. Y en el 11 nos pone los ejemplos de diferentes profetas, también como Abraham, Moisés, nos habla de Enoc, nos habla de Noé, gente que tuvieron problemas, turbulencias en la vida por la causa del Señor, y también a veces por problemas pues que todo el mundo tenemos, enfermedades, tribulaciones, a veces familiares, ¿verdad? Y tantas cosas también, problemas económicos a veces, y que pasamos todos por ahí. Y que todos estos que mencionan en el capítulo 11 de Hebreos pasaron, y también a veces las pasaron mal, ¿verdad? Como nos habla también como ejemplo, por ejemplo, Noé, ¿no? Que se burlaban de él. Estaba construyendo el arca porque Dios le había dicho va a llover, y entonces la gente de aquella época se burlaba de él diciendo, este está loco, no ha llovido nunca, ¿cómo es que va a llover ahora? Entonces fueron también un poco de escarnio por creer en Dios en aquella época, ¿verdad? Y sufrieron las consecuencias, pero lo que nos dice en el capítulo 11 es que todos salieron victoriosos. Gloria al nombre del Señor, ¿verdad? Ezequías, por ejemplo, contrajo una enfermedad muy grave, y Dios le dijo, vas a morir. Y entonces cuando Dios le dice esto, él dice en la Biblia que volvió su cara contra la pared y se puso a llorar. Y le dijo, Señor, te he servido todo el tiempo con fidelidad, alárgame la vida. Y dice la Biblia que antes que Isaías saliera a la calle, dice, no había salido todavía Isaías a la calle, cuando Dios le dice, vuelve.
que se ha humillado. Y dile que le añado 15 años más. Amén, gloria al Señor, gloria a Jesús. Así que lo que nos está hablando en este capítulo 12 es, ¿verdad?, que teniendo tantos testigos, ¿qué testigos? Los que nos ha hablado en el capítulo 11. Sí. Pero además también, no solamente son esos testigos del poder de Dios, ¿verdad? No los testigos de Jehová, cuidado. Sino que también la Biblia nos habla, en Hechos de los Apóstoles, que el Señor Jesucristo se apareció a más de 500. Porque también nos está hablando acerca de eso. Que teniendo esta nube de testigos que han visto el poder de Dios, que han visto a Jesús, que han visto milagros, ¿cómo no nosotros no nos vamos a despojar del pecado que nos asedia? Porque está diciendo, oye, ahí tenéis testigos. Hay una vida eterna. Y merece la pena despojarse del pecado, echarlo fuera, para que podamos estar con Él. Amén. Y entonces ahí nos dice también que por esto Cristo murió en la cruz, para que dejáramos el pecado. Porque quiero decirte que antes de ser creyente, nadie puede ser libre del pecado. Sin Cristo, nadie. Absolutamente nadie. El diablo tiene fuerza, tiene poder y arrastra. Pero cuando hemos recibido a Cristo, la palabra de Dios nos habla que nos ha dado espíritu de dominio propio. Quiere decir que antes, pues a mí me gustaba la juerga, el vino, y me llamaban y yo iba como un loco. Y más si me invitaban. Pero ahora cuando me convierto al Señor, pues vienen allá. No, ¿cómo que no? ¿Qué te ha pasado? Pues que me entrego a Cristo. Aleluya. Aleluya. Dice que cuentan un testimonio, ¿verdad? Muy bonito además, ilustrativo, que había una familia, pues bueno, que estaban sufriendo mucho porque el padre de familia, pues, era un alcohólico y todo el dinero que gastaba, que cobraba, se lo gastaba en vino. Llegaba la semana, los niños se quedaban sin comer, era un desastre, ¿verdad? Una penita, ¿verdad? Y de estos, Dios mío de mi vida, ¿qué ha habido? Y entonces dice que la escuela dominical, porque la niña iba a la escuela dominical con la madre, el padre no, era un alcohólico, y entonces dieron una lección, la maestra de la escuela dominical, sobre el infierno. Y entonces preguntó, a ver, niños, a ver si habéis aprendido la lección, ¿dónde está el infierno? Y una niña que levantó la mano y dijo, maestra, yo. Dice, a ver, hija, dime, ¿dónde está el infierno? Dice, mi mamá dice que el infierno es mi hogar. ¿Pero cómo dice eso? Dice, sí, porque claro, dice, mi padre viene borracho, se gasta el dinero, le pega a mi madre. Dice, es un desastre. Dice, mi mamá dice que es el infierno. Dios mío. Pero pasaron 6 meses y ese borracho se convirtió a Cristo. Y cuenta el testimonio que cuando en aquella semana él se entrega a Cristo y los amigos, malos amigos, malvados amigos, que sabían cuándo cobraba, iban y le llamaban para que se emborrachara con ellos. Y entonces van los amigos y le dicen, oye, dice, vámonos a beber. Saben que había cobrado el dinero. Y dice, no, ya no bebo, se acabó. ¿Cómo? ¿Que se acabó? No, y eso me he entregado a Cristo. Entonces pasaron 6 meses, ¿verdad? Y aquella maestra volvió a hablar otra lección sobre el cielo. Y preguntó de nuevo, a ver, niño, la lección, ¿dónde está el cielo? Y la misma niña levantó la mano y dijo, maestra, yo, sí, ¿qué pasa? El cielo es mi hogar. Y dice la maestra, pero si hace 6 meses me ha dicho que era el infierno. Y dice, sí, dice que mi padre ahora se ha convertido a Cristo, no se emborracha, todo el dinero que gana se lo da a mi madre. ¡Ay, padre! Le como la cara al Señor. Dios mío de mi vida. Grita fuerte, gloria a Dios. Esto es lo que Dios ha hecho. Esto es lo que Dios hace. A todo el que se pone en su mano, hermano, Dios lo cambia, ¿verdad? Simplemente la mirada en Jesús y se produce un cambio
enorme. Yo, a lo mejor es que me hago viejo, pero estoy tan agradecido al Señor por cada día que pasa, de haberle conocido al Señor, cómo revolucionó mi vida, ¿verdad? Hasta el día de hoy. Dejé todo de hoy para mañana. Ha habido otra gente que le ha costado más, es decir, que se han convertido y a lo mejor pues han tardado más en dejar los vicios y todas estas cosas. Yo lo dejo de hoy para mañana. Amén. Y claro, mis amigos que me juntaba con ellos pero ¿qué te ha pasado, chicos? Tú estás vuelto loco, tú. Bendita locura. La verdad que Dios revoluciona. Amén. Y claro, el Señor nos dio, porque no teníamos conocimiento en aquel entonces, solamente lo que nos había enseñado la Iglesia Católica, los ídolos, este versículo que aquí dice, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Esto fue algo tremendo, Amén. ¿verdad? Es como una revelación que Dios nos dio, porque claro, en la Iglesia Católica todo María, todo San Pascracio, todo, y de Cristo apenas nada. Pero, y ahora cuando vienen a predicarnos y nos hablan, oye, todo centrado en Cristo. Hasta de tal manera que, bueno, que yo era un gran, que rezaba a la Virgen María, Dios mío de mi vida, 50 o 100 Ave Marías cada día, por la noche. Y cuando me convierto al Señor desaparece la Ave María y solamente queda el Padre Nuestro. Sin saber nada, porque todavía no sabíamos nada. Esto es el Señor. El Señor es el que lo hizo, no hay otra. Y desde entonces, ¿verdad? Pues no he quitado la mirada de Jesús, autor y consumador de la fe, el cual por gracia puesto delante sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Gloria al Señor. O sea, impresionante. El propio Dios. Yo por eso muchas veces me miro y digo, Dios mío, pero si soy nada, ¿cómo has tenido tanta misericordia de mí? ¿Verdad? Pero es que Dios es así. Dios tiene misericordia de todo el que viene a Él. Jesús lo dijo. Venid a mí los que estáis cansados y trabajados y yo os haré descansar. Ahora, esto no significa que dentro de los problemas que tenemos en la vida, no significa que no pasamos por problemas, porque pasamos, honestamente pasamos. Y si yo echo la mirada atrás, desde que me convertí al Señor, ha habido muchos problemas. Pero antes de convertirme al Señor, también tenía problemas y estaba desesperado. Era distinto. Pero ahora al tener a Cristo, pues hombre, no llego a ese momento de desesperación. Porque noto la fortaleza de Dios. Sé que Dios está conmigo. Antes no veía solución a nada. Ahora a veces parece que lo que te rodea no lo tienes, te rodillas y lo ves con claridad. Y esto es algo que, claro, a una persona le cambia, le transforma. Por eso, cuando a veces hay gente que viene y se convierte al Señor, y viene del mundo muy atribulado, con muchos problemas, y cambia, porque ha visto la solución. Hay otros que están tan obcecados que no lo ven y acaban mal. Yo siempre explico que había un hombre hace muchos años, teníamos la iglesia ahí en Mahuerme, y luego también vino aquí. Pero ¿para qué venía? Para nada, porque iba a la iglesia, pero era muy negativo. Y claro, pues el Dios de su vida, que eran los negocios, el dinero, se le vino todo abajo. Y entonces lo traen para que orara por él. Pero que ya tenía conocimiento de la palabra del Señor. Pero como su Dios era el trabajo y el dinero, que hay que trabajar, cuidado, no vayan a pensar que... No, pero el problema no está en que uno trabaje porque Dios manda a trabajar, sino el lugar que ocupa. Y este hombre me lo traen para orar por él, allí en la calle Moverme, y ya venía, yo pensaba que tenía un tic nervioso, porque venía que no, y yo digo, ¿un tic nervioso tiene? Cuando me empiezan a explicar el problema, de repente se le para la cabeza y me empieza a explicarme, pam, 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 mientras que está entretenido explicándome, pero luego después, pero cuando yo le digo,
Pero es que, hermano, Dios puede sacarte del problema, Dios puede tener ánimo. Ay, Le vino el tic. que no. Y yo digo, hermano, que sí, que sí. Y me dieron ganas, te prometo en el amor del Señor, de agarrarle la cabeza y hacer, que sí, que sí, que sí. Y se fue, que no. Y vino otra vez aquí, y lo mismo. Y que no. Y yo dije, ¿y para qué viene este hombre? Si no cree en el poder de Dios, que Dios lo puede levantar, a ver, ¿para qué? Es que hay gente negativa, que no tiene fe. Tenemos que tener fe en el Señor, y con esto voy terminando. La fe en Cristo es importantísimo, tener la fe en las promesas que Él ha dado en su palabra. Creer significa que, aunque no vea, porque aquí lo dice, la fe es la certeza, la convicción de lo que se espera. Tengo que creerlo. Claro, también tengo que estar correcto en lo que le pido. Y que sea la voluntad de Dios. Porque yo te hablo, experiencia mía, a veces ha habido oraciones que Dios me ha respondido, y a veces muy rápido, y a veces no. Que yo no lo entienda, bueno, ya Dios me lo explicará en su momento. Pero sí que tanto para una cosa como para otra he tenido fe que Dios iba a responder. Aun cuando Dios no me ha respondido, yo he tenido fe de que Dios me respondería. ¿Me ha respondido no? Amén. Lo único que le pido al Señor, por favor, dame discernimiento, que esta cabeza de chorlito no lo comprende. Dame entendimiento para saber, ¿verdad? Claro, Dios luego te muestra las cosas del por qué, pero a veces no es hoy para mañana, tarda. Y a veces puede tardar 1 año, puede tardar 5, o puede tardar 10. Dios sabe el momento de la respuesta, porque Dios tampoco quiere que nos rebelemos. Y a veces cuando nos dice no, somos como niños pequeños que nos podemos rebelar, ¿verdad? Y lo que Dios quiere es que nosotros permanezcamos firmes en la fe. Que no nada nos desvíe de Jesús. El sentido aquí, claro, yo sé que físicamente, si vamos a estar mirando siempre así, nos tropezamos por todos los sitios. Pero está hablando en el espíritu, ¿verdad? Que en el espíritu nuestro, nuestra fe esté puesta en Jesús, diciendo, tú estás ahí. Gloria al Señor. En una ocasión el Señor me habló y me dijo, es que tú tienes que creer que yo estoy contigo. Claro. Porque claro, al principio pues, siempre estábamos clamando al Señor y que necesito tu presencia y que necesito... y yo estoy contigo. Amén. Tú tienes que creer eso, amén, ¿verdad? Amén. Recuerdo una cosa, y con esto lo termino porque nos vamos a reír, que un gitanico, en aquellos años tan al principio que no sabíamos nada, pues claro, pues resulta que había una familia que se convirtió. Y el hijo en una habitación se pone a orar en voz alta y le dice, padre, necesito que me toques. El padre físico que estaba allí, me está llamando mi hijo. Pues él va al gitanico y como le está llamando, le pone la mano. Dice, ¿pero qué haces, hombre? Que le estoy llamando al Padre Celestial. Dice, hijo mío, que sé, yo que sé. ¿Verdad? Pero bueno, esa es una oración constante en nosotros. Señor, tócame, ayúdame. Y entonces por eso el Señor me dice, hijo, si yo estoy. Porque cuando hemos recibido a Cristo, ha venido el Espíritu Santo. Hables en lenguas o no hables en lenguas. Porque dice la palabra del Señor que nadie puede invocar a Cristo en el sentido de arrepentimiento si no es por el Espíritu Santo. Ahora, es verdad que el orar en lenguas es otro extremo, otra plenitud. Pero eso no significa que los demás no lo tengan. Todos tenemos al Espíritu Santo. Amén. Aquellos que nos hemos arrepentido, grito fuerte amén. Amén. Aquellos que le hemos recibido a Cristo como el dueño y Señor de nuestra vida, tenemos a Cristo. Amén. Así que ahí es cuando Cristo viene a morar a nuestro corazón. Y tenemos que confiar en ello. Si hay algo que lo interrumpe, urgentemente pide perdón. Porque cuando no pedimos perdón, entonces ahí el enemigo se pone en medio, ¿verdad? Porque, claro, el enemigo es astuto y él está, dice la palabra del Señor, que está mirando alrededor a ver a quién puede devorar.
Entonces, cuando no hay arrepentimiento y dureza de corazón, ¡pum!, el enemigo está ahí. Y tratando de impedir las bendiciones de Dios. Pero en el momento que hay, Señor, perdóname, y ese arrepentimiento es de corazón, automáticamente vuelve otra vez el Señor a través del Espíritu Santo en nuestra vida. Así que por eso, cuando haya cualquier cosa, en el mismo segundo, en el mismo momento, aunque solamente sea en ti, porque no tiene que escuchar nadie, no hace falta, te escuche Dios suficiente, ¿verdad? Y Dios te perdona.